Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Isaac Newton. Físico y matemático inglés, conocido por sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal que sentaron las bases de la física moderna. Bienvenidos al cuarto programa de Que la salud te acompañe. Soy Antonio Galdeano, @farmaciagaldeano en Instagram y TikTok, farmacéutico y divulgador, y hoy vamos a hablar de una gota en un océano. Porque sí, esto es lo que realmente sabemos en general de casi todo lo que nos rodea, pero sobre todo de la ciencia. Cada paso que avanzamos y cuanto más sabemos de él, nos damos cuenta que estamos más lejos de conocerlo todo. Es cierto que en algunas áreas sí que sabemos mucho, pero es lo que tiene esto del conocimiento. Cuanto más sabes, más te das cuenta de que te queda mucho por aprender. Esto se hace patente en el estudio de las bacterias. Anteriormente valorábamos que había unas cuantas bacterias, que algunas eran beneficiosas, que otras eran malas, nos mataban, nos generaban patologías. Algunas incluso nos generaban la producción de antibióticos. Poco a poco hemos ido viendo que clasificándolas y gracias al código genético, al genoma, podíamos establecer diferencias entre una y otra. Y con esto lo que hemos ido viendo es que ya no solo hay familia y subfamilia, sino que genéticamente cada una es diferente, lo cual hace que cada día que descubrimos algo sobre la flora y dónde vive y lo que hace, nos damos cuenta que cada vez estamos más lejos de conocerlo todo. El mapa es inmenso, el universo infinito. El mundo de la ciencia parece que también. Pero hoy nuestro tema del día no va a ser esa gota en el océano, que es muy poético, sino que vamos a hablar de un complemento alimenticio que se conoce a medias, que está muy presente en el día a día de todas las personas que se quieren cuidar y de las que no también, puesto que hay también medicamentos a base de esto. Os va a sonar a todos, es el omega 3. Y es que vemos el omega 3 en los cartones de leche, lo vemos en las cremas, lo vemos en todos lados. ¿Pero realmente sabéis lo que es el omega 3? Pues bien, el omega 3 básicamente son grasas esenciales que nuestro organismo no puede generar por nuestros propios medios, sino que los tenemos que adquirir de los alimentos. Por lo tanto, necesitamos una buena alimentación que nos aporte ciertos elementos que nos consiga generar estos omega 3. También lo podemos conseguir con la suplementación. Y aquí es donde nosotros vamos. Ya hablamos en el episodio anterior sobre la nutrición, la importancia de que sea equilibrada y que los alimentos tengan calidad. Pero en el mundo de la complementación ya no solo nos tenemos que medir por la calidad, sino que tenemos que saber cómo apretar al que nos lo está vendiendo. Dicho claro, tenemos que saber ciertos argumentos o ciertas características técnicas para que no nos engañen. Porque aquí la legislación no nos protege en exceso. La ley de los complementos, de su etiquetado o de las necesidades que tiene que tener un producto para estar en el mercado, no protege en exceso al consumidor, puesto que vemos a diario omega 3, estamos hablando de esto en concreto, que no tienen esa seguridad o esa calidad en cuanto a la garantía en el etiquetado que debería darle a los pacientes. ¿Cómo lo vemos? Pues bueno, vemos omega 3 que cuestan 6 euros, sabiendo perfectamente que el propio pescado del que vienen cuesta bastante más. Por lo tanto, ya me diréis cómo consiguen, teniendo que generar un proceso de extracción y una garantía en cuanto a la calidad y al tratamiento de esos productos, para conseguir que sea más barato eso que el propio pescado en sí. Entonces, es complicado, pero os vamos a decir unas cuantas claves para poder elegir un omega 3 de calidad. Pero primero vamos a hablar un poco de dónde viene, qué tipos hay y cositas que tenéis que saber sobre este complemento, que es indispensable que sea de calidad para que nos dé buenos resultados y no nos genere ningún problema a nivel salud. El omega 3 que más conocéis es el que proviene del pescado. Son pescados azules, suelen ser pescados grandes, aunque se recomienda que sea mejor de los pequeños por la carga de metales pesados que puedan tener. Tened en cuenta que cuanto más grande es un pescado, más grasa tiene y probablemente más acumulación de metales pesados a lo largo de la vida. Entonces, cuando lo pescan y lo extraen, por mucho que tengan métodos de eliminación de metales pesados, ya estamos generando un procesamiento que la mayoría de las veces es químico y que, aunque le quite los metales pesados, va a producir algún tipo de modificación que va a hacer que el omega no sea de calidad. Hay certificaciones para evaluar que un omega de pescado es mejor que otro. Está la certificación IFOS, por ejemplo, que nos va a garantizar que hay poco o nada de metales pesados en ese omega 3 que estamos comprando. Ese sería uno de los puntos clave a la hora de elegir un omega 3 de pescado, esa certificación IFOS.
Luego hay otros tipos de certificaciones que nos garantizan que el pescado ha sido controlado en cuanto a que no está en extinción o que está no ha estado en un sitio de cría masiva que le pueda generar algún tipo de problemática nutricional que derive en que el omega que vamos a tomar pueda estar alterado. Otro de los omegas que se puso de moda hace unos años fue el de krill. El de krill tiene unos beneficios muy potentes en cuanto a la biodisponibilidad por la propia estructura química que tiene ese tipo de grasa, porque hace que sea mucho más absorbible que el propio de pescado. Pero es cierto que el krill está en protección, puesto que ha habido una masiva pesca de este pequeño crustáceo para justo esto. Entonces es difícil encontrar marcas que tengan krill que no sea de piscifactoría o que te estén dando gato por liebre. Luego tenemos el de algas. Para mi gusto es el más limpio y el más seguro, sobre todo si buscamos DHA, que ahora veremos cuáles son las diferencias entre el EPA y el DHA. Yo soy un gran prescriptor del omega 3 de algas, teniendo en cuenta también ciertos parámetros que os voy a comentar, que son básicos a la hora de elegir o de reclamar antes de que nos den un omega 3. El de algas tiene una ventaja total frente a los demás, que es que se salta la cadena trófica. Quiere decir, de esas algas de lo que se alimentan los peces. Entonces nos saltamos el proceso de digestión, absorción en grasa y luego el procesamiento para su extracción de ese omega 3, que sí que tiene el omega 3 del pescado. Entonces directamente mediante procesos mecánicos podemos extraer el omega 3 de la alga, y si están bien seleccionadas y bien cultivadas, puesto que no hay problema en que no sean a nivel salvaje, no tienen que tener metales pesados, puesto que también por mecanismos mecánicos procesos mecánicos, se puede extraer esos metales pesados si es que lo hubiera. Nos permite que sea un omega mucho más limpio y seguro. Y bueno, ahora hablaremos de un índice que es básico en la elección del omega 3, que es, y apuntadlo, os lo recomiendo, siempre que vayáis a comprar un omega 3 tenéis que exigir que os den el índice TOTOX. El índice TOTOX es un índice de oxidación de esos ácidos grasos, que básicamente lo que nos va a decir es lo oxidado, lo enranciado, lo castigado que están esas cadenas de ácidos grasos. ¿Comprarías un aceite de oliva churruscado, quemado, pasado por la freidora 500 veces, aunque fuera muy bonita la del bote? Pues básicamente eso es lo que nos va a decir el índice TOTOX. El índice TOTOX se parametriza desde el número 1 hasta el 26. Según el número, cuanto más cerca esté del 1, menos oxidado, más calidad y más seguridad de que ese aceite va a estar en buenas condiciones y no va a generar procesos no deseable en nuestro organismo o generación de sustancias secundarias que puedan ser peligrosas. No compréis nunca nada por debajo de un 5, así os lo digo. De un 5 para el 1 está bien, es decir, y hoy en el mercado tenemos índices TOTOX del 1, del 1,5. Entonces, teniendo eso, no me bajaba de esa burra. Del 5 al 12 más o menos es mediocre y del 12 para abajo es quemado, churruscaíto. Entonces, el índice TOTOX es la primera pregunta antes de comprar un omega 3. ¿Quiero un omega 3? ¿Tengo este? No. Quiero saber el índice TOTOX. La segunda pregunta, ¿de qué animal es? ¿Vale? Y en base a eso, ¿cuántos miligramos tiene de EPA y de DHA? EPA y DHA. El EPA o ácido ecoxapentaenoico, ole ahí el senombrajo, y el DHA, el ácido docoxaxanoico, son ácidos grasos, los dos más conocidos, los que más tenemos presentes a la hora de elegir un omega 3 y los que más requerimientos tenemos. Pero es cierto que se ha ido viendo con el tiempo, últimos estudios que hemos ido viendo, que se tiene más déficit del DHA que el del EPA. El EPA se suele recomendar en procesos inflamatorios o cardiovasculares, pero eso no quita que el DHA también tiene esa función para el sistema cardiovascular, ese efecto antiinflamatorio, y sobre todo lo enfocamos, sobre todo nosotros que somos grandes recomendadores del DHA, para procesos de degeneración visual, sequedad extrema y procesos cognitivos y de memoria. La clave de esto, cuanto más calidad tenga, como hemos dicho antes, ese índice TOTOX, de dónde venga ese omega 3, luego la elección de ese EPA o DHA
dependerá un poco de lo que busquemos de él. En pacientes que están bien, que solo quieren complementarse porque, bueno, quieren tener una salud neurológica mejor, indudablemente nosotros recomendamos a los francotiradores. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros elegimos siempre lo que se necesite, no damos de más, no nos interesa. Entonces, yo recomiendo un omega 3 de algas con concentraciones buenas de DHA, solo de DHA. Por si el paciente está bien, tiene una buena alimentación, ya tiene cubierto el EPA. No requerimos tampoco un proceso antiinflamatorio, a menos que haya alguna problemática. Necesitamos DHA suficiente. Porque además, en cuanto a los productos que encontramos en el mercado, que cumplan ese índice TOTOX bajo, esas concentraciones y esa procedencia óptima, solo hemos encontrado una marca que tiene un índice TOTOX cercano al 1 y es de algas y solo tiene DHA y no tiene ningún proceso químico de refinamiento. Entonces, en base a que la limitación en lo que hay en el mercado nos limita en cuanto a eso, preferimos elegir el que consideramos que es el mejor omega 3. Que ya os digo que es eso. Índice TOTOX tiene un 1,5, lo tiene el líquido el 1, tiene esos 250 miligramos de DHA que para mantenimiento es más que de sobra. No genera ardores, puesto que no tiene ningún proceso de enranciamiento que pueda producir esa regurgitación o mala sintomatología tras la toma. Y de hecho es que visiblemente es muy interesante porque es transparente. Entonces es un omega 3 transparente. Ni que decir tiene que el omega 3 es indispensable tanto en la preconcepción como en la concepción. Es decir, cuando vamos a tener un bebé, cuando nos vamos a preparar durante el embarazo, y luego posparto. Entonces, tanto para la mamá como para el bebé. Lo que pasa es que el bebé, si hay lactancia materna, más que suficiente, no tenemos que complementarlo, no es necesario. Pero esa mamá debe tomar omega 3 de calidad para tener suficientes concentraciones como para formar tejido y neurológicamente estar todo ok. Entonces, ese DHA es imprescindible para esa madurez fetal, esa disponibilidad de ácidos grasos necesarios para formar neuronas, tejidos, etc. Entonces, un gran complemento que bien utilizado y bien elegido favorece que tengamos una salud mucho más equilibrada y plena. Por cierto, es parte indispensable de nuestro protocolo 360, que es el protocolo que tenemos nosotros en nuestra web, que recomendamos, en los que incluimos pues un omega 3 de calidad, en este caso de DHA de algas, junto con la vitamina D3K2, que ya hablaremos de ella más adelante, y un magnesio bisglicinato o bisglicinato junto a citrato, que ya hablamos de él en el programa 1. Recordaos que todos los protocolos de los que hablamos durante nuestros programas los tenéis disponibles en nuestra web, donde además hacemos asesoramiento personalizado y os ayudamos un poco a elegir lo que necesitáis, más concretamente viendo vuestro caso, viendo vuestra patología, viendo vuestra intolerancia, viendo vuestro tratamiento ya instaurado, para sobre todo mejorar calidad de vida y que ningún complemento sea un problema a la hora de tomar el tratamiento que tengáis, que no interaccione. Pues al final somos especialistas en farmacia, porque somos farmacéuticos, mi equipo y yo, pero somos también especialistas en fitoterapia y en complementación. Y como otras veces os he dicho, en las grasas, en el omega 3, ya que hemos estado hablando de él, hay que tener en cuenta que si no vas a comprar una grasa de calidad, es mejor no comprarla. Indiscutiblemente es mejor que os compréis un buen chuletón o un buen pescado antes que comprar un bote de omega 3 que no sabéis la procedencia, que no sabéis si cumple los parámetros que hemos dicho o que no os vayan a decir el índice TOTOX. Ahorrar el dinero, el omega 3 no es barato. No existen omega 3 baratos. El omega 3 es caro. Entonces, para gastarte 12 euros en un producto que probablemente favorezca más que te intoxiques, a que te mejore algo de tu salud, ahórratelo y te compras una buena lubina. Hoy en nuestra sección de entrevistas vamos a tener a un farmacéutico compañero, Héctor del Río Torres, @HéctorPharma para toda la gente que quiera buscarlo en redes sociales. Es muy activo y además se le conoce por ser no solo un gran divulgador, sino sus métodos en los que opositores y los que no somos opositores y estamos todos los días aprendiendo, porque se aprende y se trabaja en ello, aprendemos y refrescamos temas de nuestra profesión. Muy buenas, Héctor. Buenos días, compañero, ¿qué tal? Decir que Héctor no solo es especialista en farmacia hospitalaria, que tuvo que ser un mega crack en el FIT, porque es difícil entrar en el Clínic de Barcelona, que es donde él hizo su especialidad,
sino que es premio ACM Pharma como mejor farmacéutico divulgador, que se lo dieron en el 2023. Esto ya nos hace ver la calidad de divulgación que tenemos aquí. Él fue, después de su especialidad, o incluso fue durante, ¿no? Héctor, corrígeme si me equivoco, durante la especialización en farmacia hospitalaria, ya daba, porque os vuelvo a reiterar, crack en cuanto a la formación. Él daba clases de fisiopatología y luego de farmacología, y estuvo así durante 8 años, hasta que fundó, y aquí es donde está la potencia, donde fundó su academia Opofir, que es la que está haciendo que los farmacéuticos se integren en el mundo sanitario a nivel público, ¿no? En España. Cuéntanos un poquito sobre ti, un poquito algo que se me haya olvidado a mí. Pues dicho así, de hecho, estabas haciendo la presentación y digo, no sé a quién está presentando este hombre, porque ese no soy yo. Pues la verdad es que dicho así suena muy chulo. Ha sido, o yo lo he vivido de una manera como muy normal durante todos estos años, y han sido años en los que pues te diría que lo que más destacaría de todo ha sido que me he esforzado un montón. Han sido años de mucho trabajo y bueno, luego hablaremos de esto, de la importancia de tener objetivos a corto plazo y a largo plazo, pero dentro de todo lo que has dicho, pues destacaría que desde un primer momento tuve claro que me gustaba mucho la docencia, y es muy importante cuando pues muchos chavales y chavalas que nos estén escuchando, que están terminando la carrera y estén pensando, ¿qué hago con mi vida? Muy importante pararse un momento y un día coger papel y boli y pensar, bueno, ¿qué me gusta? ¿Dónde me veo? ¿En qué soy bueno? Hacernos algunas preguntas así. Y en su día, pues lo hice y pensé, la docencia me apasiona y me gustaba también el mundo hospitalario. Así que nada, tiré por ahí, hice el FIR, lo preparé como no había preparado nunca nada hasta ese momento y salió bien. Como comentabas, fui al Hospital Clínic y combiné desde ya el primer año, empecé a preparar una asignatura, la fisiopatología, y combiné la docencia con el mundo hospitalario, que están íntimamente relacionadas. Al final, lo que estás viendo en el día a día lo puedes explicar después en clase, y ahí fue cuando vi que la docencia era mi pasión. Y tú, mejor que nadie, sé que disfrutas mucho de tu trabajo. Es muy importante, si tenemos esa suerte, encontrar algo que nos apasione, porque si lo encuentras, las tardes de domingo ya no son malas. Las tardes de domingo ya estás pensando, emocionado en qué voy a hacer el lunes por la mañana. Así que nada, animo a todo el mundo a que lo busque, ojalá lo encuentre, y ahora mismo me encuentro metido y inmerso completamente en nuestro propio proyecto, Opofir, y puedo en el día a día pues, hacer todo eso que tanto me gusta. Dar clase y emprender, que también hablaremos un poco de emprendimiento. A ver, vamos a hablar ahora de Opofir y de lo que es el desarrollo de esto, pero antes quería hacerte una pregunta, porque la gente no sabe lo que es un farmacéutico fuera de la oficina de farmacia. No entienden que los farmacéuticos nos podemos especializar en muchas otras cosas. Y tú, como has vivido no solo la oposición, que yo también la viví, pero tú desarrollaste luego esa residencia, quiero que nos expliques un poco qué hace un farmacéutico en el hospital, porque luego veremos que hay más especialidades, que no se queda solo en el hospital tampoco. Pero cuéntanos, ¿qué hace un farmacéutico en un hospital y qué importancia tiene? Porque la tiene. Muchísima. De hecho, es una pregunta que cada vez más personas saben contestar, no solo de nuestro gremio, que también hay mucho desconocimiento en el mundo de la farmacia, sino también fuera. Hay cada vez más gente que sabe que hay farmas dentro de los hospitales, afortunadamente, y en parte gracias a la labor de muchos compañeros que hacemos divulgación y hacemos ver que estamos en muchos sitios y no solo en la oficina de farmacia, que es lo que la gente normalmente conoce. Dentro de un hospital se pueden hacer muchas cosas como farma. Lo más básico y lo que igual le suena a la gente es que hay farmacéuticos dentro de las farmacias de un hospital, y para estar allí tienes que hacer el examen FIR y luego la especialidad de farmacia hospitalaria, que es una de las 6 que tenemos para hacer. Pero luego, dentro de las otras 5 que podemos elegir, hay otras opciones en las que podemos desarrollar nuestro trabajo en el día a día, nuestra profesión, dentro de otras áreas, en el hospital, por ejemplo, en el laboratorio del hospital. Yo elegí estar en farmacia, en la farmacia del hospital, y por eso hice farmacia hospitalaria, pero hay otras especialidades como análisis clínicos o bioquímica clínica, microbiología clínica, inmunología y radiofarmacia, que esta es un poquito diferente, pero las otras 4 que he comentado
estás en el laboratorio del hospital analizando, aquí es donde te contesto por primera vez de manera concreta, analizando los líquidos biológicos, las muestras que llegan desde las plantas. Es decir, si a alguien, por ejemplo, llega a un hospital y le hacen una analítica rutinaria, que es lo más habitual del mundo, nada más ingresar, una analítica. Esa analítica, para que luego nuestros compañeros de medicina la puedan interpretar, nos saca sangre nuestra compañera enfermera, le llega esa muestra a nuestra compañera farmacéutica, que está rodeada también de técnicos de farmacia, y esa muestra se analiza. Al analizar esa muestra tenemos un montón de valores, y esos valores se tienen que interpretar, se tiene que validar el hecho de que el resultado que hemos obtenido es un resultado lógico y exacto. Y una vez que, en este caso, la farmacéutica de nuestro ejemplo da el ok y dice esta analítica está bien hecha, le damos los resultados a nuestros compañeros en la sala de cardiología, por poner un ejemplo, y le decimos, oye, he visto que este valor está elevado. Esto puede significar, por ejemplo, que el paciente en cuestión está infartado. Y ya con esa información, los compañeros de medicina que están delante del paciente pueden orientar el diagnóstico muchísimo mejor y pueden dar la información al paciente. Todo esto que hemos contado no se ve. Está como detrás del telón, pero es algo tremendamente importante. E igual que te cuento esto con, por ejemplo, una muestra de sangre, se hace igual con una muestra de un lavado broncoalveolar, un líquido ascítico, un líquido sinovial, lo que te heces, orina, lo que te venga a la cabeza. Y en la parte de la farmacia, que es la que conozco un poquito mejor, en laboratorio me he dejado 1.000 millones de cosas, ¿eh? Lo conozco algo menos, porque no cabe. Sí, estaríamos aquí mucho rato. En farmacia, por concretar y resumir, en la farmacia del hospital, conozco un poquito mejor, lo básico es validar las prescripciones que se hacen desde planta. Por seguir con el ejemplo del cardiólogo, una vez que ya ha visto que en esa analítica hay un infarto, pone una medicación. Esa medicación la tenemos que validar desde farmacia. Hay una farmacéutica mirando que todo lo que se ha pautado está bien, la dosis, la frecuencia, que el riñón de esa persona está bien, como para ponerle X medicación, que el hígado de esa persona está bien, lo mismo. Y una vez que ya damos el ok, se puede administrar por parte del personal de enfermería. ¿De acuerdo? Eso sería como lo básico. Por otro lado, se hace lo mismo también, por ejemplo, con la quimioterapia. Y se prepara la quimioterapia en farmacia, en unas cámaras especiales. También cuando una persona no puede comer, que a veces pasa, porque la infección en el intestino, su manera de comer ya no será por vía enteral, que es la habitual, por la boca, sino que tendrá que comer por vena. Por vena. Y esos filetes por vena se preparan en farmacia, se pautan en farmacia y se pone cuánta proteína necesita el paciente, cuánta glucosa, cuántos lípidos, y también se ajustan por los electrolitos, potasio, el sodio, el calcio, magnesio y todas estas cosas. Por último, entre otras muchas cosas, también estamos en la farmacocinética en el hospital. Lo resumo muy rápido. Una persona que lleve un medicamento que se tiene que ajustar su dosis por función renal, es decir, si el riñón está fastidiado, como el riñón se encarga de eliminarlo, hay que ajustar el medicamento. Ese ajuste lo hacemos desde el hospital, desde la farmacia del hospital. Y es un ajuste difícil de llevar a cabo, nos apoyamos en fórmulas, pero hay que estudiar un montón para saber lo que ponemos, porque si te pasas de dosis puedes intoxicar al paciente y si te quedas corto de dosis puede que ese medicamento, por ejemplo un antibiótico, no haga efecto. Yo tengo familia que trabaja en hospital, yo hice mis prácticas en hospital y parte del trabajo, por añadir, es dar la medicación, en algunos casos, medicación que no está en la oficina de farmacia. Y hay un dicho que es gracioso hasta cierto punto, hasta que te toca, que siempre se dice que si conoces la farmacia del hospital, mal tema. Nadie sabe que hay farmacéuticos en el hospital hasta que los conoces, y si los conoces, mal tema. Porque es medicación que es compleja, ¿verdad? Entonces, sí, para patologías ya más severas, más complejas, eso es, un poco más hipertensión pulmonar, medicación también para algunos tipos de cáncer, para el VIH, por ejemplo, virus hepático. La hepatitis, ahí está. Yo me acuerdo que cuando yo hice mis prácticas la hepatitis era el momento y complicado, ¿eh? Bueno, vale. Yo desde la oficina de farmacia, en nuestro sector, que es un poquito más cerrado en cuanto a esto, vemos que cada vez los farmacéuticos que salen de la facultad tiran menos por la oficina y van más a estas especializaciones. Eso lo tenéis que estar viendo, lo tenéis que estar acogiendo. ¿Con qué fuerza, con qué energía van? ¿Con qué ímpetu? ¿Saben a lo que van? ¿O van desconocidos? No saben.
Pues hay de todo, hay de todo. Te diré que hay de todo. Sí que en general la mayor parte de la gente a día de hoy ya sabe a lo que viene, porque hace unos años el FIR no estaba tan profesionalizado, había mucha gente que se preparaba el FIR con apuntes viejos o que simplemente decían, voy a probar suerte, a ver de qué va esto, y no se presentaba tanta gente. También había menos plazas, todo hay que decirlo, y el ratio era parecido. Ahora se presentaba más gente y hay también más plazas, entonces el ratio yo creo que más o menos se ha mantenido a lo largo de los años. Creo que incluso ha mejorado algo. O sea, ahora es, entre comillas, un poco más fácil sacar plaza porque ha habido un incremento significativo de las plazas en proporción mayor con respecto a los presentados. Y bueno, yo creo que ahora está mucho más, como te comentaba, profesionalizado. Ahora hay pues, más opciones para prepararlo y el que se presenta sabe que va a tener que estar unos meses estudiando duro porque la gente se lo va a currar y va a ir con un método y va a ir a fuego. Entonces, hay un poco de todo, pero creo que la mayoría de los que vienen ya sabiendo que van a tener que currar muy duro. En el jardín donde se meten. Porque al final tú eres el que va a enseñarle a podar ese jardín y a que le salga bien. Y ahí es donde quiero entrar. Opofir, ¿por qué lo creaste? Y porque al final es un sistema. Entiendo que se basa en un sistema que has creado. Y quiero que nos lo expliques, porque quiero que saber la diferencia, quiero que lo vendas, porque la gente yo como estudiante del FIR, cuando yo lo hice no había muchas opciones, por no decir que había una, dos. Gente con sangre y con inteligencia nueva. ¿Cómo se desarrolla Opofir? Pues de verdad, que cuando han pasado 2 años desde que lanzamos el proyecto, yo ya llevaba previamente 9 en el mundo FIR, entonces ya tenía una experiencia, conocía el mundo FIR muy muy bien porque hice los 4 años de especialidad y luego estuve 5 años dedicados solamente a preparar el FIR. En una academia, estuve en la dirección de una academia co-dirigiendo y ahí aprendí muchísimo, aprendí un montón de cómo funcionaban las cosas. A mí siempre me ha gustado el mundo del emprendimiento. De hecho, admiro muchísimo a la gente que emprende, que lanza su propio proyecto, que intenta mejorar algo en el mundo. Que dice, estoy viendo una necesidad, voy a intentar satisfacer esa necesidad. Estoy viendo un problema, voy a intentar solucionar ese problema. Me parece que es gente necesaria y que sin esas personas que emprenden, pues el mundo no avanzaría. Y siempre he tenido esa pasión o ese sueño y se alinearon los astros en un momento en el que yo necesitaba un cambio grande, necesitaba irme de donde estaba en ese momento y necesitaba pues hacer otras cosas con mi vida. Y apareció la oportunidad de emprender. Después de mucho tiempo viendo cómo se hacían las cosas en general en el mundo FIR, ya no donde estaba, sino en general, cómo se hacían en general, tenía muy claro qué es lo que se podía mejorar. Lo tenía cristalino. Entonces, cuando algunos compañeros me dicen, oye, como tú me has preguntado, ¿cómo supiste o en qué momento decidiste? Es que tampoco me parece que fuese tan complicado sabiendo cómo eran las cosas y lo que yo esperaba o lo que yo quería hacer con el método. Entonces, simplemente establecimos cambios en base a lo que creíamos que se podía mejorar. Hicimos unos apuntes, le dimos la vuelta, unos apuntes mucho más clínicos porque cambió significativamente el examen en 2023. En enero de 2023 cambió la comisión que hacía el examen. Al cambiar la comisión cambió el tipo de examen, un examen mucho más clínico. Esto en enero del 23. Y en abril del 23 empezamos con el proyecto, a prepararlo todo. Entonces, una de las cosas que teníamos claras era esta. Luego también algo importantísimo y que no se hacía, simulacros clínicos, simulacros mucho más difíciles. Que yo sé que cuando la gente se pone a hacer los simulacros, el primero se enfrentan a él y les estalla la cabeza, pero es necesario, porque si no te curtes durante el proceso es como si un bombero se dedica a apagar fuegos pequeñitos y luego se tiene que enfrentar a un fuego tremendo. Si no se entrena bien, el fuego se lo va a comer. Entonces, esa era otra de las cosas que teníamos que hacer, simulacros duros y simulacros que se hiciesen desde el inicio de curso, desde abril. Algo que no se hacía porque no se empezaba en abril, se empezaba mucho más tarde. Entonces ese fue otro cambio. Empezar mucho antes con simulacros desde el inicio, simulacros duros y un método más clínico. Un método con apuntes más clínicos, con casos clínicos, reforzando mucho esa parte clínica que ahora mismo tiene el examen. Y junto a todo esto, pues contar, y creo que esto es quizás lo más importante de todo, contar con gente
buena, pero buena ya no profesionalmente, sino buenas personas. Y parece una obviedad, parece un tópico, pero te lo juro que es lo más importante que tiene ahora mismo el equipo. Mis compañeros son gente buena. Yo sé que si tengo un problema o surge cualquier cosa, sé que por encima de todo van a intentar solucionarlo y a buenas. No me van a poner trabas ni van a buscar el individualismo. Siempre piensan en lo que es mejor para todos. Y creo que eso ha sido lo más importante, porque luego al final, pues bueno, la plataforma está muy bien, los apuntes tal, pero siempre destacan las clases con los profes. Siempre destacan lo mismo. Así que creo que eso fue la clave más importante. Tener un buen equipo al final, ¿no? Tenías claro, yo creo que tenías claro, porque venías de ahí, lo que había que cambiar, la manera de cambiarlo, y visto así, y conociéndote que te gusta el jaleo, pues era dirección recta, ¿no? Y ahí está, los logros que tienes. Es decir, es un éxito Pofir y lo va a seguir siendo. Una cosa que es interesante, dentro de que tu equipo sea buena gente, porque hay una cosa dentro de las oposiciones en general, del FIR en particular, porque en concreto es el que yo conozco, que es la salud mental y cómo se enfoca mentalmente desde el punto de vista del que se presenta, porque claro, hablamos de que mucha gente no sabe a lo que se enfrenta, entonces a veces es un choque de realidad, es un muro frente al desconocimiento, porque el que más o menos sabe de qué va, sí, ya le habrían dicho las oposiciones son difíciles, habrá hablado con alguien, pero el que va de cero se encuentra con un muro. ¿Cómo lo enfocáis esto? ¿Cómo los preparáis? Porque entiendo que habrá una preparación mental en cuanto a la frustración, que es algo que se van a encontrar los que lo estudian. Pues mira, hay mucha gente que se choca con esto porque cuando estamos en la carrera normalmente no nos exigen lo que luego les tenemos que exigir en la preparación. En la carrera, de hecho, no sé cómo lo viviste tú, es la sensación que tengo hablando con compañeros más jóvenes que salen de la carrera ahora y lo que me cuentan, y en general creo que la exigencia o el nivel de exigencia va bajando poco a poco con los años. No solo en la carrera, creo que desde que somos más pequeños el nivel de exigencia va bajando, va bajando, va bajando. Y como el nivel de exigencia baja, el umbral que soportamos de presión también es menor. Y la presión que quizás pues, soportaban, me voy a ir a un extremo, pero la presión que soportaban nuestros abuelos incluso, porque la vida les imponía una presión tremenda, ellos eran capaces de gestionarla a su manera, pero les daban más herramientas, quizás la vida. Ahora, afortunadamente, tenemos más herramientas desde el punto de vista de la salud mental, pero creo que desde pequeños quizás estamos un poco más cuidados, y yo me incluyo, yo me he llevado golpes, me he llevado leches que he gestionado como he podido y que me he sentido muy poco preparado para gestionar. Entonces, algo que intentamos desde un inicio es ponerles todas las cartas sobre la mesa, les decimos lo que hay, lo que vamos a tener que hacer y la realidad que tenemos en los próximos meses, para que ya desde un primer momento la gente sepa a lo que ha venido. Venimos a currar, vamos a trabajar muchas horas, el nivel de exigencia va a ser alto, hay competitividad, aunque intentamos dejar de lado la competitividad insana, siempre animamos a que compitan contra sí mismos, que ese es el objetivo en una preparación, en una oposición, competir contra ti mismo, y partimos de ese punto. Palabras clave que utilizamos desde un primer momento que son fundamentales. La primera, constancia. Yo creo que al final el que se saca el FIR es la persona constante. Hay gente brillante en el mundo que puede conseguir cosas de manera puntual, pero si una persona brillante no es constante, no llegará lejos, no tendrá éxito. Eso lo tengo claro. El esfuerzo vence al talento. Eso lo tengo cristalino, porque al final el esfuerzo acaba desarrollando herramientas, acaba desarrollando recursos que vencen a ese talento natural con el que algunas personas nacen. Así que esa es otra cosa también, pues que desde un primer momento les intentamos meter en la cabeza, la constancia. Y luego, pues diferentes herramientas que les vamos comentando a lo largo del método. En mis clases hablo de todo esto, pues por ejemplo, poner objetivos a corto plazo y a largo plazo es fundamental. Un objetivo siempre en mente, quiero sacar una plaza, quiero estar en un hospital, me digo a mí mismo cosas que me motivan porque estoy persiguiendo algo que está en el horizonte, pero ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy tengo que hacer 20 preguntas de tipo test, 30, y además me tengo que estudiar estas 20 páginas, ¿no? A corto plazo. Y por último, que no me quiero enrollar tampoco mucho aquí, pues les hablamos mucho de la importancia de tener una disciplina también relacionada con el horario. Disciplina de, ahora voy a trabajar, pero es que luego tengo que descansar. Y el descanso es igual de importante, que ese es otro punto también clave.
trabajo ahora porque a la noche voy a descansar. Y en relación con esto, pues, el deporte, también fundamental, descanso, deporte, nos ayuda también a cuidar la salud mental. Y por terminar en este apartado, creo que es muy importante la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. Que la gente se tiene que meter en la cabeza, a mí es fundamental, que si quieres conseguir algo que no mucha gente consigue, tienes que hacer algo más que el resto de la gente. Porque si esto es difícil y lo consiguen pocas personas, eso es porque pocas personas están dispuestas a esforzarse tanto como para llegar ahí. Entonces hay que necesariamente esforzarse más que el resto. El sacrificio, está claro. Es así. Sí. Bueno, hay que decir, no sé si lo has patentado o no, tu método Rafael Nadal. Es decir, Pues está patentado, pero en su día... el nombre está pillado. El nombre... Hay un tal Rafa Nadal, sí que me lo pilló. Pues el nombre de Rafa Nadal, la verdad es que me inspiró en su día. Y bueno, animo a que quien quiera verlo, lo tengo de hecho en destacados en el perfil. Y pues la verdad es que triunfó. Fue un método que yo hice para mis alumnos y al colgarlo en redes hubo un par de medios que les gustó y Claro. bueno, lo llevamos a un par de medios. Y la verdad es que fue muy chulo, porque dentro de Rafael Nadal, del nombre, pues, escondí diferentes puntos importantes que son necesarios en la preparación de cualquier oposición. Y gustó, sí. Bueno, fue muy guay. Hombre, te apetece escuchar qué puede ser, porque todos conocemos a Rafa Nadal y de constancia y esfuerzo pues lo tenemos ahí como, ¿no? Como referente. Claro. Bueno, yo siempre, cuando voy a hacer una entrevista de nuestro programa, a mi equipo, que está aquí siempre soportándome, les cuento a quién voy a entrevistar y demás. Ellos se llevan el previo, ¿no? Y les pregunto que después de haberles hecho un poquito quiénes soy y demás, ¿qué os preguntarían? Y justo tengo a una de mis farmacéuticas adjunta, está estudiando una oposición. Entonces tiene dos preguntas. Una de ellas es ¿cómo está influyendo la inteligencia artificial en el mundo de la oposición? Es decir, ¿hasta qué punto hay alguien que se ayudará a esquematizarse, a utilizarla para ganar ese plus? Porque al final, como tú dices, el que está a tu lado compite contigo. Probablemente vas a estudiar con él, estáis estudiando lo mismo y tú quieres darle un poquito más. ¿Estáis viendo esa evolución? ¿Estáis viendo ese desarrollo extra de los alumnos? Sí, pero va todavía lento y con pinzas. O sea, es algo que nos puede ayudar mucho en el día a día y de hecho todos, yo creo que a día de hoy todos deberíamos utilizar ChatGPT de múltiples maneras y otro tipo de inteligencias artificiales, pero especialmente creo que ChatGPT debería ser ahora algo que todo el mundo tuviese en su escritorio o en su móvil y lo utilizase cada día. Yo, de hecho, me apoyo en ChatGPT para muchísimas cosas, no solamente para temas del día a día, de la oposición o del trabajo, sino también a nivel personal. Lo utilizo para leer, para informarme. Lo que pasa es que a día de hoy creo que es algo que ayuda muchísimo, pero que hay que utilizar todavía con pinzas. Sin ir más lejos, yo a ChatGPT alguna vez le he pillado algún gazapo con temas de salud, porque al final coge la información que hay, pero no es capaz de discernir todavía entre lo que es real y está avalado por la ciencia y lo que puede que no sea pues muy real. Y le he pillado alguna vez algún gazapo. Y cuando le he dicho, creo que te has equivocado en esto, me ha dicho, tienes razón. ¿Te ofende? Sí, bueno, a mí creo que no se me ofendió mucho, pero me dijo, tienes razón, pensándolo mejor, ta. Entonces, creo que puede ser una herramienta muy útil, que nos puede ayudar incluso a hacer esquemas, nos puede ayudar, pero tampoco creo que sea a día de hoy algo que vaya a marcar la diferencia. Creo que hay otros muchos factores, más entre comillas tradicionales, que marcan la diferencia muy por encima de la inteligencia artificial. Sí que creo, y con esto acabo, que la inteligencia artificial ha hecho mucho ruido, todo el mundo habla de inteligencia artificial y ahora mismo hay mucho humo y a veces hay mucho ruido, pero todavía hay pocas nueces. Yo soy muy pro inteligencia artificial, pero jamás hablaría de inteligencia artificial si aplicada a todo esto, si no creo que es algo realmente útil y realmente seguro, porque se puede conseguir el efecto contrario. Claro. Efectivamente. La segunda pregunta también es de mi compi. Se ve que está tensa con sus oposiciones. Ella habla, fíjate, de la salud mental de nuevo. Porque
ella, lógicamente, ella hace una oposición donde hay gente algo más mayor y la salud mental se enfoca desde otro ángulo, porque el joven al final tiene preocupaciones, pero no se pueden asimilar a las de alguien que a lo mejor tiene cargas familiares o está trabajando. Entonces, le surgía la duda de si vosotros tenéis algún tipo de mecanismo interno en el que podáis valorar que alguien está teniendo mensajes excesivamente negativos. Te lo llevo al punto de que hay una noticia en el que una persona que ha opositado el día antes del examen se suicidó. Claro, ya hablo de esos límites donde, bueno, está de moda la salud mental, a veces nos da miedo decir ciertas cosas, pero claro, vosotros veis alumnos que están a un estrés alto. Hay quien lo sabe gestionar y quien no. ¿Podéis llegar o sois capaces, porque claro, tenéis muchos alumnos, yo entiendo que es muy difícil, pero entiendo que hay mecanismos o los tenéis o creéis que deberíais tenerlos para ciertos mensajes que puedan conflictivos y que puedan derivar, quizás no tanto ya no hemos ido al extremo, pero a un problema de salud mental. Pues es una muy buena pregunta. No tenemos un mecanismo como tal tan establecido, creo que de hecho para tener esto o este tipo de mecanismos lo puede desarrollar un equipo muy específico, equipo muy específico de psicólogos. Psicólogos, claro. En nuestro caso, tampoco creo que nuestros alumnos en general estén sometidos a una presión tan elevada, en general. Sí que tenemos una psicóloga en el equipo y nuestra compañera hace a los alumnos les hace unos seminarios que llamamos seminarios Mente Sana, y estos seminarios que hacemos más o menos al principio uno por fase, luego hacemos más de uno por fase, pues a lo largo de los meses haremos como 5 o 6 seminarios Mente Sana entre abril y enero, y los concentramos sobre todo en los últimos meses, diciembre, enero, ahí hacemos más seminarios Mente Sana. Y el objetivo de estos seminarios precisamente es intentar prevenir este tipo de... Bueno, ya no es solo esto, sino bajando un poco el nivel de estrés, la gravedad de la situación, prevenir la aparición de ansiedad, prevenir la aparición incluso de un síndrome ansioso depresivo, prevenir un poco esa sintomatología asociada a ese aumento de la presión mal gestionada y tratar de mantener lo más sana posible, valga la redundancia, la salud mental de nuestros alumnos. Entonces sí que hacemos esto. Hasta ahora era algo que no se hacía en la preparación FIR, que es una de las cosas que comentábamos antes, es uno de los cambios que trajimos. Ha sido súper bien aceptado, a la gente le gusta mucho, y cuando si vemos que hay algún mensaje especialmente negativo, ya te adelanto que yo no he detectado nunca, y conmigo contactan muchos alumnos, tienen mucha confianza conmigo y en general con el equipo, y nunca nos han enviado un mensaje tan llamativo o tan alarmante. Sí, que que salta en la alarma. Sí, sí. Si viésemos eso, indudablemente le hablaríamos con nuestra compañera psicóloga. Sí que hemos detectado algunos mensajes en los que a mí me ha parecido que quizás pues, la persona en cuestión podría estar necesitando un poquito más de ayuda profesional. Lo he comentado con nuestra compañera psicóloga y le hemos comentado al alumno en cuestión que quizás era buena idea contactar con un profesional. Pero muy lejos de este caso que tú me comentas. Sí. Ajá. Muy bien. Dime. Sí, perdona. Continúa. Pasa otra cosa también. Con los alumnos que tenemos presencialmente, igual sí que se atreven un poquito más a contarnos. Luego desde casa hay mucha gente también que nos cuenta porque intentamos estar súper cerquita de ellos, pero muchas veces no llegamos a este nivel de confianza tan elevado, como es normal, pues para contar este tipo de cosas. Y creo que esto quizás lo cuentan más a su entorno, a sus padres, a sus amigos, quizás más que a la academia. A colación de esto, es interesante. ¿Cómo le establecéis esta información a vuestros alumnos? Porque el entorno es importantísimo en una preparación de este tipo. ¿Les dais pautas para que su entorno vaya a favor de obra? Entiendo, ¿no? Porque habrá muchos casos en los que no lo vaya. O ni siquiera tengan en cuenta que tienen que apoyar al opositor. Esto sí que hubo un caso he tenido de una persona que tenía un entorno que no le ayudaba mucho porque menospreciaba la importancia que tiene la preparación, menospreciaba a su entorno el número de horas que hay que meter, de alguna manera no veían la importancia que tiene tomarse en serio
la oposición. Y para esta persona en concreto sí que envié un audio para su entorno. Bueno, he dicho uno, yo creo que he tenido un par, pero porque me está viniendo otra persona a la cabeza. Pero bueno, ya ves que un par de casos. Generalmente no suele ser necesario y habitualmente lo que hacemos es simplemente hablar de lo que es la preparación a los alumnos y sí que les decimos, porfa, ir poco a poco, en caso de que lo necesitéis, hablando con vuestros padres y transmitiéndoles lo que vuestros padres o vuestro entorno, transmitiéndoles lo que nosotros os decimos, pues que tenemos que estudiar tantas horas, que tenemos que estudiar de esta manera, que esto exige un compromiso tal, que si mi horario de trabajo, de estudio, es este, respetar, y que esto al final es como un trabajo súper importante en vuestra vida. Y os estáis jugando mucho con este trabajo. Así es como lo tienen que ver en casa. Y de esta forma normalmente va todo súper bien y casi siempre el entorno es súper positivo. En casos aislados, ¿verdad?, que hay entornos un poco más negativos. Y justo el otro día, Antonio, hablé de esto en clase. Cuando les veo a mis chicos y a mis chicas siempre les hago alguna reflexión. Y el otro día hablé de los entornos negativos. Es porque a todos nos pasa que en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos hay alguna manzana podrida. Y una manzana podrida se carga todas las demás, indudablemente. Entonces es muy importante que en el proceso de oposición tu cesta de fruta no tenga ninguna manzana podrida. Y si la hay, es salva. Porque si no, es probable que todo tu entorno se enrarezca. Y si no hay manera de sacarla porque es alguien muy cercano, pues siempre les hablo de algo que decía Marco Aurelio. Me gusta mucho el estoicismo y Marco Aurelio es uno de los estoicos por excelencia y él decía que su mente es como una hoguera. Lo bueno que le dicen, él lo quema y le da energía, le da fuego, le da calor. Lo malo, a la hoguera también. Su mente es como una hoguera que lo quema todo, de manera que si viene algo bueno, genial, arde. Que viene algo malo, pues genial también porque va a arder. Y lo usaba todo en su favor. Y a mí las críticas, críticas y zancadillas, ha habido zancadillas en este proceso, porque al final, bueno, esto daría para otra charla, pero ha habido zancadillas en el proceso y algunas feas. Yo lo he utilizado siempre como si fuese combustible para un cohete. Todo al motor y cuantas más cosas vengan, buenas y malas, más lejos voy a volar. Siempre lo pienso así. Muy bien, genial. Pues es muy buen consejo porque es la realidad, ¿eh? Es decir, que lo malo no te afecte y si te afecta que sea de una manera positiva. Exacto. Que lo uses como combustible. Quedan solo dos preguntitas. Una va a estar relacionada con las oposiciones de nuevo. Y luego otra es la clásica que hacemos siempre en el programa. La de las oposiciones va a ser ¿qué cambiarías de la prueba del FIP? Porque tú has visto la preparación, la ves a diario, has visto que ha habido una evolución desde el año 2023, como me has comentado, a un aspecto más clínico en cuanto al examen, pero tú has trabajado ahí. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué harías? ¿Qué sumarías? ¿Qué quitarías? Cuéntanos. Pues para mí, bueno, hay muchas cosas que se podrían cambiar. Al final, en un proceso como este de selección, limitar todo a un examen de tipo test no es justo. No es justo. Porque hay gente muy buena haciendo exámenes de tipo test que luego no va a ser tan buena en el hospital. Porque las habilidades que tú necesitas haciendo un examen de tipo test no son las que luego vas a tener que utilizar en el hospital. O sea, es que ni se parecen. Porque no vas a volver a hacer un examen de tipo test en el hospital. No vas a llegar y te vas a hacer un examen. No funciona así. Entonces, el primer cambio difícil, por supuesto, de implementar sería evaluar a los aspirantes desde un punto de vista distinto al del tipo test. Por ejemplo, habilidades en el trato al paciente, habilidades en trabajo en equipo. Esto es muy difícil porque en el momento en el que ya tienes que evaluar algo que no es puramente objetivo, claro. Pues aquí ya se complica muchísimo la cosa y por eso me parece particularmente difícil. Yo te lo planteo como algo ideal. Sí, claro. A cabo, si te soy sincero, no sé cómo se puede llevar a cabo esto, me parece muy complicado. Esto por un lado. Por otro lado, algo que creo que sí se puede llevar a cabo, el examen FIR, siendo de tipo test, que ya esto sesga mucho, me parece que es un examen injusto. Porque en general creo que no se hace un examen en el que haya un amplio abanico de posibilidades en cuanto a dificultad. Si nos imaginamos las preguntas muy difíciles como rojas y las preguntas muy fáciles como verdes, en medio del rojo y el verde podemos
meter un montón de colores, de diferentes tonos. Y muchas veces nos encontramos exámenes que tienen preguntas muy rojas, preguntas muy verdes y en medio pues no te encuentras tantas cosas. Entonces eso hace que los aspirantes que hayan estudiado mucho, es verdad que suelen sacar un poco más de nota, pero muchas veces la diferencia está en muy poquito, en muy poquitas netas, en muy poquitos puntos. Y eso me parece injusto, porque alguien que ha estudiado mucho se merece sacar más notas significativamente. Y eso se consigue poniendo preguntas que estén en medio, preguntas difíciles, pero alcanzables para alguien que ha estudiado mucho. Ese es el cambio más inmediato que yo introduciría en... ¿Qué harías? Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer la última, la clásica, porque este programa es de salud y para ayudar a la gente, a los opositores y al que esté estudiando otra cosa que no sea una oposición. Tú que vives este campo, ¿qué recomendarías? ¿Qué les dices al que está ya comiéndose el libro o que pretende hacerlo? ¿Cómo me preparo para esto? ¿Qué harías? ¿Qué hiciste tú? Llévatelo a ti. ¿Qué hiciste tú? Porque tú eres un caso, lógicamente, de éxito. Sí, bueno, hay muchas cosas. Eso, vaya por delante, hay muchas cosas que les podría contar, pero si tengo que elegir algunas que me parecen como importantísimas, creo que es vital tener objetivos. La palabra objetivos. Yo mismo hay días que me pongo a trabajar, estoy apagando fuegos y digo, ¿cuál ha sido mi objetivo de hoy? Y no he tenido un objetivo claro y voy mucho más disperso por la vida. Si tienes una lista de tareas y piensas, hay días que no se puede cumplir, pero si tu objetivo es completar una lista de tareas, es más probable que acabes esa lista de tareas, que escriban sus objetivos. También es más probable que acabes una lista de tareas si está escrita y no solamente está en tu mente. Y esos objetivos, como comentábamos hace un ratito, tienen que ser a corto plazo, hoy, esta mañana, y a largo plazo. Tener un objetivo vital es imprescindible. Hay mucha gente que se jubila, gente a la que le apasiona su trabajo, que se jubila y deja de tener ese objetivo vital con el que tanto disfrutaba y se van para abajo. En picado. Es algo muy humano. Necesitamos un objetivo vital. Eso te lo pasa en la oposición, pues un objetivo en la oposición. Sacar plaza, pero llévalo a algo más tangible. Quiero formar parte de un hospital, quiero sentir esa sensación de estar ayudando a un paciente en un entorno clínico. Llévalo a cosas concretas y escríbelas. En mi preparación recuerdo que en la zona en la que estudiaba tenía unos mensajes así en la pared que tenía enfrente y tenía objetivos claros, escritos en grande, objetivos claros, resumidos, fáciles. Uno de ellos, te vas a reír, pero es la realidad, era en verde: aprueba, ahorra y cómprate un coche. Para mí era una ilusión tremenda. Bueno, no tiene que ver con la oposición, y sí tiene que ver con la oposición. Sí, claro. Bueno, pues cosas así a mí me motivaban mucho. Número 2, que prioricen o que tengan muy clara esa cultura del esfuerzo que teníamos antes, de hay que esforzarse, tengo que ser consciente. Quizás más que sacrificio, que la gente cuando habla de sacrificio piensa en algo negativo, yo prefiero hablar de esfuerzo. Esfuerzo entendido como algo bueno. O sea, me estoy esforzando porque sé que las cosas cuestan. Hay veces que a alguien le toca la lotería. Bueno, sí, aún así, si no se esfuerza luego en gestionar bien el dinero, lo perderá. O sea, se le va, eso es. El esfuerzo está detrás del éxito y eso es imprescindible tenerlo en mente. Y muchas veces el éxito nos lo entendemos como conseguir cosas, pero no es solo conseguir el fin, sino que el éxito está en recorrer el camino, llegar al final y decir, lo he hecho lo mejor que pude. Para mí eso es éxito, porque si lo haces siempre así, conseguir cosas va a ser una consecuencia. Inevitable, además. Y que lleven esta cultura del esfuerzo con el descanso, ¿vale? Esto sería como el segundo punto súper importante. Y por último, y me lo dejo para el final porque creo que es lo más importante, que disfruten haciendo lo que hagan. Si no disfrutas haciendo lo que haces, vas a ser un esclavo toda tu vida de un trabajo. Sé que es difícil encontrarlo. Yo hablo mucho de esto con mi co-R, con Cristian, hablamos mucho de la vocación y tal. Bueno, yo hay días en mi trabajo que son una mierda. Perdón por la palabrota, pero es que es la realidad. Sí, es la realidad. No son buenos todos, eso es una realidad. O sea, estoy trabajando. O sea, estaría igual mejor hoy en la playa, ¿no? Pero el día a día a mí me motiva mucho. Yo me siento a trabajar y estoy feliz, estoy contento y de pensar en qué voy a hacer,
de vamos a hacer lo mejor posible para que este año vengan los alumnos, de tengamos un grupo bueno. Eso es necesario, que es la gasolina del día a día. Y si eso lo consigues aplicado a tu oposición y estás pensando en que vas a ser muy feliz en el trabajo que hagas el día a día, es que eso te empuja sin que quieras, sin que te lo propongas. Eso te empuja para adelante y te hace ir como un cohete. Así que la última palabra es esa, pasión por lo que hagan. Muy bien, pues Héctor, lo apuntamos porque además yo creo que esto se extravasa a la vida, no solo a la oposición. Entonces, muchísimas gracias por darnos tu sabiduría, tu buen hacer y tus buenas palabras y por ayudar a tantos y tantos farmacéuticos a conseguir lo que quieren. Ha sido un placer y un honor tenerte en este programa, que ya sabes que está empezando y que queremos llegar a mucha gente. Y bueno, espero, a ti te veré, porque los caminos se nos cruzan. Claro, así que te vaya muy bien y que Opofir vaya como un tiro, que seguro que sí, y todos tus proyectos, que sé que tienes más. Mil gracias, compañero. ¿Vale? Pues, el placer y el honor ha sido mío, que vaya genial, nos vemos pronto y millones de gracias por dejarme estar aquí un rato. Muy buen día, Héctor. Ya. En nuestra sección Destrozamitos, hoy vamos a hablar del caso concreto que vemos mucho en la farmacia y muchos los cuñados de tengo mocos verdes, necesito antibiótico. Y es que hay que saber que el color del moco nos da pistas, sobre todo al médico, que es el que tiene que diagnosticar, sobre qué puede estar pasando ahí. Pero no es suficiente con el color. Ahí vamos a tener que ver densidad, va a tener que valorar el médico otros síntomas, sobre todo para poder emitir un diagnóstico más fino. Los mocos cuando uno está malo pueden ser de diferentes colores y eso va a hacernos sospechar de una cosa u otra. Los mocos más blancos suelen valorarse que son por procesos víricos, resfriados, alergias. Cuando ya van cogiendo una tonalidad más amarillenta, nos hacen sospechar de un proceso patológico un poquito más grave. Hablamos siempre de una densidad potente. Cuando ya está el color verde, hablamos de que nuestro sistema inmune ya está en una batalla un poco más importante, donde ya hay acúmulos de hierro y probablemente los glóbulos blancos estén ahí acumulándose tras la batalla. Esto es lo que nos va a indicar que el proceso es más grave, pero no que tengas que utilizar un antibiótico que solo se emplea cuando hay una bacteria generando un proceso patológico. Seguramente, por probabilidad, sea un proceso viral, puesto que es más común que haya procesos virales en épocas de resfriado que procesos bacterianos. Donde realmente hay que alarmarse es cuando el moco es marrón o hay sangrado y sobre todo si es oscuro, puesto que cuando es más marrón podemos valorar que puede haber afectación a nivel pulmonar, neumonías, procesos de este tipo. Si ya es rojo y es un rojo muy denso, muy oscuro, hablamos ya de un sangrado que no viene de los capilares nasales, que tienen un sangrado rojo más vivo, que puede ser del propio estornudo o de la mucosa dañada. Entonces, estos sí que son síntomas más de alarma, más que deben hacer que acudamos al médico con más premura, ¿no? Luego hay casos en los que hay que valorar no solo el color del moco, sino la capacidad respiratoria del paciente. Puede que no tengas moco y tengas apnea, es decir, incapacidad de respirar. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que si empezamos con mucosidad hay que hacer lavados nasales para favorecer que no se vaya acumulando y no sea un foco de infección aumentado ni asociado al propio proceso patológico que lo ha generado. Muy interesante también el uso de nebulizadores de malla que nos permitan humectar en moléculas muy bajitas, muy micronizadas, que nos permitan llegar a esa humedad en zonas más profundas de la vía respiratoria. Lo que va a mejorar también es que ese moco se vaya rompiendo y favorezca la ventilación de la vía aérea, que conseguirá sobre todo que el ecosistema para los patógenos sea menos favorable y consiga que los procesos sean mucho más leves. Y lógicamente, si notas que te ahogas, ve al médico. Si notas que no puedes subir la escalera, ve al médico. Si notas que tu padre no duerme correcto o lleva muchas horas sin poder dormir, sin respirar, que no tiene apetencia por comer y no tiene un pulsioxímetro, que es un aparatito que se pone en el dedito para mirar la saturación de oxígeno, id al médico. Por una buena elección de ir al médico se salvan vidas en estos casos donde la capacidad respiratoria está bloqueada o disminuida. Así que bueno, mito destrozado, no necesitáis antibiótico porque el moco sea verde,
necesitáis más parámetros y que observe un buen médico y os diagnostique. Y con esto hemos acabado el cuarto programa de Que la salud te acompañe. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, espero que os haya gustado. Os recordamos que tenemos nuestro mail, que la salud te acompañe @gmail.com, donde esperamos recibir noticias vuestras, qué os gusta, a quién queréis que entrevistemos y todo lo que queráis decirnos. Y recordaros que tenéis todos los programas colgados en nuestra web, en nuestro apartado, en nuestra sección de social media y en YouTube, en radioavalon.es también lo tenéis, por si queréis, cuando vayáis en el coche, cuando tengáis un ratito, id escuchándolo. Para nosotros será un privilegio hablar para vosotros y que os haya gustado esto que os hemos contado hoy. Un abrazo y hasta la semana que viene.